nuestra historia. Duendes de ayer cruzando el tiempo y nos desvelan los sentimientos. Puna y quebrada soy, valles y yungas yo llevo en el corazón. Este es mi mundo. La ira, 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 la ra, ira, ira, ira. Igual que el alma, Jujuy profundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Jujuy Profundo. Con el entusiasmo, con las ganas de siempre, porque estamos comprometidos. Lo decía en el promocional que grabé hace algunos minutos. Estamos comprometidos con Palpalá, estamos comprometidos con la historia verdadera, no la que nos vendieron. Y hoy simplemente voy a hacer un editorial de un suceso acaecido el miércoles de la semana pasada y luego, amigos de Palpalá, Manuel Armas y el Chuncho, dos excelentes contadores de la historia, porque uno puede saber mucho, pero por ahí no la sabe contar, y ellos la hacen muy atractiva desde ese punto de vista. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Qué tal, ¿Todo Fernando? bien? ¿Todo bien? Buenas noches. Todo bien. Bueno, menos mal. Acá junto al profesor, Sí, esperando el tema. sí, y la amplitud de nuestros estudios la da el hecho que puede estar el profesor Durán junto a Manuel, Sí, efectivamente. lo cual no es poca cosa. Hagamos de cuenta que estamos en Canal 13 en Buenos Aires. Bueno, nuestros estudios que cada vez tienen una cosita nueva, tenemos una iluminación excelente, nada que envidiarle a ningún canal de la capital jujeña. No, al contrario. Este para mí va en punta porque aparte de ser muy nuevo, todo lo que está instalado en función de esto, no hay yapas. Es funcional, Sí, sí, sí. totalmente funcional. Realmente hermoso. Da gusto venir a trabajar así. Bueno, lo que a mí particularmente no me dio gusto fue lo que vi en la marcha Ni Una Menos, que se concretó en la capital jujeña y donde yo de casualidad estaba en las puertas del diario Pregón, venía de hacer una nota y venía una columna importantísima de gente común, de gente que uno la conoce de toda la vida, e infiltrados con banderas políticas, con pancartas políticas que no tenían absolutamente nada que ver con el mensaje que esa gente quería hacer llegar. El tema de la violencia familiar, de la inseguridad, de los femicidios. Y ahí estaban estos muchachos de las banderas rojas, Partido Obrero, alcancé a identificar, el Frente de Izquierda, el Partido Comunista Revolucionario. No tenían nada que ver, descolgados, aprovechando una manifestación espontánea del pueblo para figurar. Porque si ellos se juntan en una cabina telefónica, les alcanza y sobra espacio. Porque si se autoconvocan, no son más de 10, 20, 30 a lo sumo. Entonces, esta fue una utilización bastarda de la situación. Lo vi al perro Santillán con toda la gente del SEOM, pero sin ninguna pancarta, como debía ser, correctamente alineados, llevando la gente del SEOM por detrás,
cuando de golpe, una descolgada, yo a esta gente las tengo muy bien ubicadas, y son estos delincuentas urbanas, estas ratitas de albañal, que tratan de sacar provecho de lo que ellos mismos no son capaces de generar, adhesión y simpatía del pueblo. Fue así que sus actitudes, por los que yo les voy a contar, fueron reflejadas en las redes sociales y tuvieron un repudio y un rechazo unánime. No tuvo mejor idea, o no tuvieron mejor idea, para hablar en plural, que con esos megáfonos, justo frente a la puerta del diario Pregón, en el lateral izquierdo de la catedral, de proferir insultos que en la boca de una mujer son realmente obscenos y te causan vergüenza ajena. Insultos hacia la iglesia, hacia los curas. Y estábamos en pleno mes de octubre cuando todavía faltaba una peregrinación. Y unos payasos tarados que bailaban con tamboriles, nada que ver con la marcha, que era en silencio, pacífica, simbolizando el hartazgo de una sociedad que se ve sometida y permanentemente bombardeada por noticias que llegan de Mendoza, de Mar del Plata, de los distintos puntos cardinales del país, con situaciones de violencia extrema como esta de Mendoza, que uno no puede llegar a entender cómo un tipo puede matar a la pareja, la tía, la abuela, parece el patrón del mal, que decía, si no me hacen caso, yo les mato a la abuela, y si la abuela está muerta, yo la hago revivir y la vuelvo a matar. Es una cosa increíble, increíble. Bueno, esto me generó una indignación y un cambio de palabras muy fuerte que tuve con los poquitos que eran. Pero no se conformaron con eso, estas lacras, sino que pusieron grafitis en las paredes de la iglesia catedral. Entonces ahí encontramos a los responsables de estas grietas que muestra el tejido social, estos deshilachamientos, estos jirones, porque son incorregibles. Ellos le meten en la cabeza una muletilla y entonces, ¿qué tiene que ver la iglesia? ¿Qué tiene que ver Macri? ¿Qué tiene que ver nadie? Cuando esto es producto de acciones individuales y de una locura colectiva de una sociedad enferma. El Estado ahí no puede prevenir nada. Vuelvo a decir, son situaciones aisladas, hay una psicopatía generalizada. ¿De dónde viene? No sé, no soy sociólogo, ni psiquiatra, ni psicólogo. Pero alguien lo tendría que tratar de explicar. Acá no es el Estado. Y estas marchas no son conducentes para cambiar absolutamente nada. Sí para mostrar un disconformismo que yo estoy de acuerdo y aplaudo que por fin el pueblo de Jujuy se manifieste, se despierte de la siesta, deje de estar aletargado y sea protagonista de su propio destino, sea artífice de su propio destino. Está perfecto que así sea, pero no acepto a los infiltrados, a los ventajeros, a aquellos que enarbolaron esas banderas rojas que no tenían absolutamente nada que ver con la solicitud, que era un clamor, más allá que la marcha era en silencio, pero era un clamor que se podía percibir en ese día. Entonces a ustedes les digo, muchachos de la izquierda, conozco buena gente de la izquierda y otros que no lo son, que aprovechan cualquier situación
para sacar ventaja, rédito y arrimar agua a su propio molino. Han hecho un papelón, grotescos personajes que estuvieron allí dando vergüenza. Sobre todo que había corresponsales de otros medios que no eran de la provincia, que llevaron esta triste imagen al resto del país. Mientras no aprendamos, como decía el general Perón, parafraseándolo, que este país lo sacamos entre todos, si no, no lo saca nadie, que es lo mismo que decir que todos tenemos que subirnos al mismo bote, remar juntos para llegar a la otra orilla. Tenemos toda la potencialidad, tenemos absolutamente todos los recursos naturales para hacerlo. Y nos empeñamos en hundirlo, nos empeñamos en enfrentarnos, en no buscar consensos. Y aquí emito mi opinión respecto a cuál puede ser la solución de todo esto. ¿Por qué los narcotraficantes no quieren ser extraditados a los Estados Unidos? ¿Por qué los mafiosos de la FIFA no quieren ser extraditados a Estados Unidos? Porque por lavado de dinero tienen 30 años por la cabeza de cárcel y un violador una pena de 40 años. Entonces dejemos ya, esto no es mano dura, esto no significa ser gorila ni nada por el estilo, porque está comprobado que un violador de un nene, de una nena, por lo general en una situación intrafamiliar, muy rara vez un ajeno a esa familia. Penas duras para que ese tipo no salga más de la cárcel, no vuelva a violar, no vuelva a matar. ¿Entendió, Zaffaroni? A usted le prestaron grotescamente el sillón de la Suprema Corte de Justicia. Usted estaba al lado de los victimarios y no de las víctimas. Y usted es responsable de muchos homicidios que se cometieron a posteriori de sus fallos, soltando en ese contexto de juez garantista que solamente cabe en la cabeza de un retrógrado y de un pseudo progresista. Usted es una vergüenza para la justicia y lo seguirá siendo. Y cuando se escriba la historia, usted, el capítulo que le dediquen, que será muy pequeño, no hablará bien de usted. Como muchos otros que están estigmatizados en este Jujuy de corruptos en su mayoría, que ahora no aparecen por el centro, ahora no andan por el centro esos corruptitos. Tienen vergüenza porque ya tienen la condena social. Y usted me dirá, ¿por qué hago este editorial de tipo político? Porque esto también es historia. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad de decirlo, porque si nos callamos, nos convertimos en cómplices, en encubridores, y yo le aseguro que no lo soy. Todo lo que pueda denunciar y que esté ligado a la corrupción y que contribuya a sanar las heridas, a cicatrizar las heridas de este tejido social que durante 12 años fue bastardeado vil y canallescamente, con la prepotencia, con el autoritarismo, con el odio, con el resentimiento. Yo voy a seguir combatiendo esto. Yo no veré los resultados ni veré el fruto de un cambio cultural y generacional en este sentido, pero por lo menos que mis hijos y mis nietos lo puedan disfrutar. Por eso digo lo que pienso y siento, y pienso seguir así, en la misma línea de conducta como periodista, más allá de las amenazas, y les digo a aquellos que esgrimen por ahí un caño, como hace un mes, un revólver o una pistola, que no les tengo miedo. Ustedes son la resaca de la sociedad, ustedes solo se exponen como los ciudadanos de cuarta que a este país no le hace falta. Bienvenido, profesor Durán. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué pullover, Sí, porque
me hicieron notar que fue muy evidente la corbatita del programa anterior. No, todos venimos un tanto casual. Así es, ¿no es cierto? Un tanto casual. Mírenlo a Manuel ya es un ducho, ya cuántos años. Quería hacerle un comentario de que Sí, interrúmpame nomás. usted sí, dígame. estuvo muy acertado en la presentación que hizo, porque mucha gente, por el solo hecho que me haya presentado en el programa anterior, me hizo llegar su agrado en el sentido de que los palparaños tengamos acceso a través de usted a relatar lo nuestro. Realmente es que es una oportunidad muy grande, porque en nombre de muchas personas le queremos agradecer. Bueno, yo le diría que haga extensivo ese agradecimiento a Manuel y al A los Chuncho. profesores, sí. Sí, y yo, por supuesto, lo recibo con mucho agrado, porque quiero que la gente sepa también que nosotros, ninguno de los profes, ni yo, ganamos un peso acá. Es más, ponemos plata y lo hacemos con el cariño que le tenemos a nuestra tierra. Como digo siempre, en Jujuy tenemos la posibilidad de pisar la tierra, entonces eso nos da también la oportunidad de echar raíces. Los porteños no lo pueden hacer porque ellos lo único que conocen es el cemento. ¿Y por qué, dirá alguien, me oriento hacia los porteños? Porque nos vendieron una historia falsa y estamos acá para vindicarla y vindicar al norte argentino. Pero quienes saben de eso son el Chuncho y Manuel, y comenzarán y tomarán la batuta para dirigir estos minutos de conocimiento que les proporcionamos con todo el cariño que le tenemos a la gente de Palpalá. Ya les pasé la pelota, no hay pared. Adelante, profesor. Bueno, Aproveche que se cayó. no, estaba escuchando atentamente lo que decía. En el programa anterior alcancé a vislumbrar de que en Palpalá se celebraban muchos eventos importantes y que muchas veces no se han explicado. Bien dijeron que celebramos la semana pasada 30 años de la creación del departamento, y en el día de hoy vamos a aprovechar para que quede en claro qué significa eso, quién lo hizo, a qué se debe, por qué fue necesario crear un departamento más. Debemos acordarnos de que desde el año 1899, en el siglo XIX, existe la ley 537, que hasta el día de hoy está vigente, y que a partir de esa fecha creaba los 15 departamentos. Con la explosiva surgimiento demográfico de Palpalá, que pasó prácticamente de 300 personas de la época de la ruralidad a prácticamente 50.000 personas en el registro intercensal entre la década del 60 y el 70, fueron apareciendo problemas propios de una sociedad que ya no era totalmente subvencionada por el Estado, que ya no era beneficiada por Altos Hornos Zapla, que le podía dar todo. Entonces, jóvenes particulares fueron agrupándose y tratando de buscar esas soluciones a través de lo que la Constitución nos dice que son los partidos políticos. Entonces surgió una agrupación que buscaba por todos los medios tratar de ver cómo podían hacer para solucionar una serie de problemas muy candentes, muy graves a la fecha. Palpalá siempre fue tratado como un barrio más de la capital. Eso significa que tenemos que pedir permiso para cualquier trámite de tipo
estadísticos, de tipo de salud, de educación, en la década del 60 y 70, porque éramos considerados un barrio más. Inclusive algunas autoridades eran designadas directamente desde Capital y no había participación en Palpalá. Yo tengo una nómina acá que vamos a hacer referencia acerca de los últimos comisionados, y los últimos intendentes también eran designados por la Capital y no había candidaturas, digamos, hasta el año 1986, en el que se consigue la creación de este departamento, y simultáneamente se da también la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. Si el profesor me permite, un poco para aclararle a la gente, la provincia de Jujuy tiene una característica, y esa característica es que los departamentos no tienen un sistema político-administrativo propio, sino que la provincia de Jujuy se organiza a través de municipios. Entonces, cada municipio es el gobierno de cada una de las ciudades, y pueden existir departamentos que tienen más de una ciudad o más de una población que constituye una comisión municipal. Según la Constitución, lo que se establecía era que para ser una ciudad había que tener por lo menos 5.000 habitantes, y a partir de ahí se iniciaba el trámite legislativo para que ese poblado se constituyera en una ciudad y por lo tanto en un municipio. Una de las características que tiene el departamento de Palpalá es que, al ser un departamento el más nuevo de reciente creación, su capital, o sea, va a tener una ciudad cabecera que se constituye en la ciudad central, podríamos decir la capital del departamento, que maneja y controla administrativamente todo lo que es el departamento de Palpalá. No así el caso de el departamento Dr. Manuel Belgrano, como para poner un ejemplo, en donde está la ciudad de San Salvador de Jujuy, está la Comisión Municipal de Yala, ¿sí?, que cada una tiene su propia jurisdicción, y según la Constitución provincial, cada una tiene sus propias autoridades y tiene su propia jurisdicción. ¿Sí? Perfecto. Bien, es en este entorno entonces en el que, una vez que llega la democracia, regresa la democracia en el año 83, se da una activa participación de estas organizaciones dentro de los barrios, y esta organización precisamente se llamaba Agrupación Eva Perón, porque eran fuerzas que estaban representadas en el peronismo de esa época, que era totalmente mayoritario en esta región. Por todos los medios se intenta llevar adelante esta idea que, por supuesto, a la mayoría de las personas que se le proponía parecía una utopía, algo irrealizable. No, decían, es algo imposible. En el libro que escribí yo tengo una serie de testimonios gráficos, y hay artículos de la prensa de la época donde se hacían comentarios referentes a que se buscaba la conversión de Palpalá en departamento, pero que era algo muy difícil de lograr mediante una legislación, que eso se iba a lograr cuando culmine la modificación de la Constitución, la reforma constitucional, recién en el año 1986 también, ¿no?, que finalizó posterior a la creación del departamento. ¿Cuándo se decidió la creación del departamento? Nosotros, digo nosotros porque yo participé también entre los jóvenes en esto, apenas llegada la democracia, hicimos en una reunión constitutiva una serie de puntos, 3, 4 puntos principales, y el principal era conseguir que Palpalá no sea considerado
un barrio más de la capital. Estoy hablando de 1983, entonces, aproximadamente. Y se luchó así fuertemente hasta el 21 de octubre de 1986, que se logra ese anhelo. ¿En qué medio se luchaba? Todo era dentro de los canales de la democracia. Todas las reuniones que se hacían eran para entusiasmar a los vecinos, se hacían notas, solicitudes a Jujuy en los diferentes ámbitos. Tal es así que la departamentalización reconoce un antecedente válido en lo político, porque en el año 1985 el Partido Justicialista estaba intervenido, había un interventor que era el doctor Luis Endeiza, y esta juventud, aprovechando todo el revuelo que había por la intervención, logró presentar un proyecto en lo político para que el Congreso Justicialista nos acepte como un nuevo departamento en forma adelantada. Hoy en día sería insólito pensar en la Unión Cívica Radical, por ejemplo, sin congresales palpaleños en el comité de la provincia. Es decir, todos son estamentos muy importantes para hacer llegar la voz de esta región que tan claramente el profesor explicó. ¿Cuál es la importancia de ser departamento? Profe, fuera de cámara yo le preguntaba, ¿cuál es el origen? Porque le aseguro que muchos que viven en diversos lugares del país no conocen el origen, el gentilicio sí lo conocen, pero no conocen el origen del vocablo que determina el nombre de una provincia. Palpalá, usted me decía que es una derivación de Paipaya. Sí, por lo general, en la mayoría de, no solamente acá, en todos los países, la zona del mundo, los gentilicios generan las denominaciones toponímicas. Estas palabras significan que los nombres de las tribus dan lugares a las comarcas y a los territorios en los que están asentadas. En esta zona, bien se sabe, ya por eso va a dar para otro programa, estaba habitada por comunidades que estaban al oriente de la cordillera oriental de Humahuaca, como ser los Tilianes, los Ocloya, había restos de Churumata, pero específicamente el pueblo que ocupaba esta zona, entre la zona de la serranía de Zapla y lo que es Río Blanco, era el pueblo de los Paipaya, el pueblo que fue rápidamente colonizado y tiene una historia trágica porque reducido hasta el punto de su desaparición en los años de la ruralidad, porque fueron repartidos en encomiendas. ¿Cuáles eran los indios bravos, mi estimado Chuncho, de esta región? Porque vos los nombraste, si mal no me acuerdo, los Ocloya. De los Ocloya no hay una versión exacta de dónde provienen. No son originarios de la región de Ocloya. Se considera que fueron en el incanato traídos de otros lugares por las condiciones que tenía este pueblo para las tareas de puesta en servicio de la tierra para el laboreo. Así como en alguna oportunidad se llevó las tribus Quilmes desde los valles calchaquíes a la localidad de Quilmes, hoy en la provincia de Buenos Aires, eso mismo se practicó ya en el incanato. Acá en realidad todas las parcialidades locales eran derivaciones de los chiriguanos, que eran una gran nación asentada en todo el Chaco, en el Gran Chaco Boreal, que en aquel tiempo se lo conoció como el Chaco Gualamba. Por eso lo del Pongo, y por eso el fuerte del Quemado. Por eso en Jujuy Mujer, el tema de Alejandro Carrizo y que lo cantan tantos, sí. Habla del Gualamba, ¿no? El Chaco Gualamba. Entonces, esas tribus colonizaban estas regiones o entraban en excursiones de carácter guerrero
Y estas tribus asentadas en esta región eran tribus más dedicadas a la agricultura, más dedicadas pacíficamente a convivir en familia, digamos. Esta es una de las características que yo por lo menos tuve oportunidad de conocer a través de adentrarme un poco en la historia de todo lo que es la zona de Jujuy y los llanos. Sobre todo lo que se hablaba mucho en la época colonial, en las crónicas, es de los ataques de los tobas. Lo que pasa es que como bien dice Chuncho, la zona del Chaco Hualamba era una zona que permanentemente había una movilidad entre las distintas tribus. ¿Por qué? ¿Nómades? Eran seminómades. Por las características de su hábitat, los guaraníes inclusive conocían la agricultura, pero no tenían necesidad de aprovecharla, no tenían necesidad de utilizarla, porque tenían todos los recursos al alcance de la mano. Entonces, por ese motivo, tenían circuitos seminómades en donde muchas veces entraban en conflicto. ¿Por qué? Porque ese movimiento hacían que chocaran entre ellos. Y a su vez, se empujaban un grupo a otro y muchas veces avanzaban hacia los valles. Pero no eran solamente los tobas, estaban los chiriguanos, los chaguancos. Por eso, había una gran cantidad... Los chulupi, ¿no? Chulupíes. Los chulupíes. Claro, sí. Había una gran cantidad de parcialidades que chocaban entre sí y que iban desplazándose. Por eso eran distintos grupos étnicos. Entonces, avanzaban hacia los valles, tratando muchas veces de ocuparlos. Por ese motivo... En general, pertenecían a los grupos cazadores-recolectores. Sí. Y toda esta área era un área riquísima en caza y en pesca. Si hasta el día de hoy se utiliza el río Lavallén como río para ir de pesca, 50 años atrás el Lavallén era un río inundado de peces. Hoy son ríos que están muy, muy depredados. Y sí, se cazaban con dinamita. Pescaban con dinamita. Y no solo eso, la agricultura es una gran adversaria del medio ambiente. En la agricultura se utilizan muchos químicos que luego terminan en los cauces de arroyos, ríos. Eso opera sobre la fauna hitícola. Entonces, estas tribus que estaban en toda esta gran área asentada, eran tribus que no desarrollaban altamente sus capacidades como agricultores o como ganaderos, porque la naturaleza era demasiado benigna, ¿no? Entonces había demasiado. Yo, en lo poco que me explayé en la jornada anterior, hice una división acerca de cuatro etapas que se puede analizar en la estructura histórica de una historia integral de Palpalá. En una primera etapa hay una etapa precolombina que iría desde los menos 10.000 años antes de Cristo hasta, yo en el caso de las averiguaciones que hice, sería específicamente hasta el año 1535. ¿Por qué? Porque tal cual como dicen los profesores, esta zona era una zona, si hay un lugar que se parece al paraíso, tiene que haber sido la zona de Palpalá. Es increíble lo que las crónicas refieren acerca de las bondades de estas llanuras, donde usted viene, arroja un grano y puede obtener trigo. En esta zona de los arenales, yo personalmente cuando era niño iba a cosechar arveja, en la zona de Alto La Torre, todo tipo de verduras, pero en aquellos principios de tiempo, cuando no estábamos bajo semejante contaminación, todavía una mayor fertilidad. Por eso realmente, cuando las primeras expediciones de españoles que venían buscando paso para Chile, Francisco Pizarro, aparecieron por esta zona, se maravillaron con las bondades de esta región. Profe, hay una premisa fundamental en lo que tiene que ver con la estructura de un programa de televisión, que son los cortes. Le voy a hacer la última pregunta para despedirlo, pero me la contesta a la vuelta. ¿Cómo era Palpalá en la época del general Sabio,
¿Qué era esto? ¿Era un departamento, el barrio de San Salvador de Jujuy? ¿Cuántos habitantes había? Pero esto me lo responde al regreso de la pausa. ¿Le parece bien? Perfecto. Muy bien. Vamos a la pausa, estimado Ramiro, mientras Ariel y Cody, no pongas tanto entusiasmo, hermano, me contagiaste. Vamos con el corte.